Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es martes 25 de marzo. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y el broker markets.com. Muy bien, bueno, pues hemos tenido un dato IFO peor de lo esperado. Recordad que el IFO es uno de los datos más importantes que tenemos que afectan a la zona euro. Y sin embargo, la reacción inicial que nos ha dado un spike tampoco muy elevado, pero bueno, pues de unos 20 pips en la dirección del fundamental, porque ha sido peor de lo esperado. Fijaros la recuperación posterior, para que luego digan que el euro no está fuerte. 30 pips más o menos desde el movimiento inicial, tampoco es mucho, ¿vale? Pero lo más importante es que después del dato estamos por encima de los máximos que hemos tenido después de Londres, después de un dato negativo, ¿vale? Y estamos ya prácticamente tocando el 38,50. Vamos a ver los gráficos de 5 minutos para ver cómo el rango estrecho que hemos tenido en la apertura ha testeado de nuevo los mínimos que hemos tenido en la asiática después de la salida de las noticias y cómo de nuevo estamos por encima del máximo de Londres. Vale. Ayer en este movimiento que tuvimos en el cierre de la sesión europea, el precio llegó hasta el 38,75, ya muy cerca de nuevo del 39. Vamos a ponerlo en gráficos de 60 minutos para ver que en un momento dado este rechazo que tuvimos la semana pasada después de la reunión del comité abierto en el cual daba unas expectativas de posibles subidas de tipos de interés para junio del 2015 y lo cual le dio al dólar estadounidense pues un movimiento alcista importante y por lo tanto bajista para el euro dólar. Vemos cómo en el inicio de esta semana y prácticamente sin datos fundamentales, sino simplemente por flujo de capital dentro del mercado y movimientos técnicos, estamos viendo que de nuevo se está recuperando hacia las zonas casi pre-movimiento del FOMC. De hecho, estuvimos hablando de esto el jueves y viernes de la semana pasada y bueno, pues en un principio muchos me preguntabais, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Que ya tu visión alcista para el euro dólar ya queda invalidada? Y os dije que bueno, que todavía no teníamos suficiente información, que por supuesto al corto no eran buenas noticias para el euro dólar porque eran muy positivas para el dólar estadounidense, pero vemos cómo después de que pasa el fin de semana y en ausencia de datos macro, no estamos viendo más que de nuevo revalorización del euro, ¿vale? Vamos a ver aislado cómo se encuentra el US Dollar Index para tener más info, ¿vale? Recordad que lo podéis ver en la plataforma también de markets.com en MetaTrader, pero también podéis verlo en esta página web que se llama TradingView, donde podemos ver muchos de los subyacentes o índices pues que igual no podemos ver en nuestra plataforma de trading, ¿vale? Bien, bueno, vamos a olvidarnos del African Rand. Recordad que la semana pasada no, bueno, sí, la semana pasada llegué, lunes, martes llegué de Sudáfrica, de Johannesburgo. Pero bueno, vámonos ahora a centrarnos en lo que importa. Recuerda que estuve realizando también un curso de trading ahí con la gente de markets.com. Vámonos, pero no a gráficos semanales, sino a gráficos diarios para ver mejor dónde nos encontramos. Este fue el rechazo en zona de soporte que tuvimos el miércoles y jueves la semana pasada, después de la reunión del comité abierto de la Fed. Y como vemos que tras ese repunte del dólar estadounidense, de nuevo estamos teniendo lo que podría ser un pullback o de nuevo un ataque a la zona del, o un pullback o de nuevo un ataque a la zona de soporte, ¿vale? Del 79. Por lo tanto, la tendencia en gráficos diarios bajista sigue conforme, realizando máximos crecientes y mínimos crecientes, incluso después de la revalorización del dólar estadounidense el miércoles y jueves pasado, después de la conferencia de Janet Yellen, ¿vale? Por lo tanto, podemos ver que se están respetando, se acaba de formar aquí un swing, ¿vale? Más que validado,
Con lo cual la serie de máximos decrecientes sigue en pie con 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Con lo cual esto sigue dando un escenario bajista al dólar estadounidense y por lo tanto alcista al euro dólar. Recordad que un punto de referencia que yo tengo muy en consideración es este 81.50 y que mientras el 81.50, que además todavía queda bastante distancia hasta que sea tocado, es mantenido, podemos decir que la tendencia a medio plazo del dólar estadounidense sigue siendo bajista. ¿Vale? Seguimos teniendo esta serie de máximos decrecientes que no será rota hasta que se ha cogido el 81.50. Además, este 81.50, ¿por qué es importante para mí? Bueno, pues porque fue el máximo que nos realizó el dólar estadounidense cuando en noviembre ya del 2013 se empezó a ver que podría empezar a funcionar el tapering, es decir, la disminución de compra de activos por parte de la Reserva Federal y, por lo tanto, la eliminación de esa política tan dovish, tan de paloma, por parte del Banco Central estadounidense. ¿Vale? Muy bien. Vale, bueno, ayer no hubo webinars, ¿vale? Debido a que estuve en Madrid por un tema de trabajo. Pero fue un tema de trabajo, la verdad, bastante divertido porque fue para ver el partido del Madrid-Barça y una posterior cena de trabajo, con lo cual, bueno, pues no me quejo, pero eso provocó que el lunes no pudiera estar con vosotros, ¿vale? Bueno, pues hay que aprovechar. Hay unos cuantos que están diciendo que por aquí que bien, que como vivo y que qué guay el partido. Hay que aprovechar siempre a tope la vida, hay que aprovechar a tope. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos este escenario. Vamos a seguir viendo cómo nos movemos con los mercados y cómo el euro dólar pues está de nuevo en las ventanas de llegar al 1,39. ¿Vale? Vemos que se está empezando a formar una especie de U, ¿vale? Y esta U, su proyección natural, parte de ella ya la ha testeado, porque en las U's puede llegar o hasta el extremo de la U o al swing más significativo que prácticamente llegó ayer, ¿vale? Ahora, el escenario más natural de la U sería pues por la zona del 39.20, 39.30, ¿vale? Aquí hay varias zonas de resistencia, ¿vale? Y en un momento dado podría parar en cualquiera de estas zonas. Vamos a poner un precio medio del 39.20, ¿vale? Que es una relación entre este soporte al cual ya ha llegado y los máximos antes de la caída de la Fed, que son cercanos al 39.60, ¿vale? Bien. Vámonos de nuevo a gráficos de un minuto para ver cómo tenemos la evolución de este rally post noticias. Es muy significativo lo que está pasando tanto ayer como hoy, porque lo de ayer lo he comentado un poco por encima. Ahora mismo vamos a hablar con un poco más de detalle. Pongo la barra un pip a la izquierda para que se vea bien la acción del precio, ¿vale? Esta es la salida del IFO que hemos tenido esta mañana y en la cual, pues vamos a verlo para que lo podáis echar un vistazo todos, como en un momento dado hemos tenido que hoy martes, y de hecho dentro de unos pocos minutos también vamos a conectar en directo con UK, ¿vale? Para poder ver las noticias de inflación que salen, el CPI, la inflación, dato de inflación, hay que sale y media, pues a ver si hay 27 o así. Nos centramos en concreto con la libra esterlina dólar, ¿vale? Bueno, a lo que íbamos. German IFO Business Climate es una de las encuestas a empresarios en Alemania, perdón, iba a decir en Estados Unidos, en Alemania, que tiene, digamos, la mayor volatilidad y la mayor importancia. Por tanto, esperábamos un 111 en muchos de los calendarios, 110,9 pone aquí, y la final el dato ha salido en 110,7. No ha salido con excesiva desviación, hay que reconocer, ¿vale?
pero bueno, en todo caso dándole un escenario negativo. Lo cual puede ser interpretado como que había muchos agentes que estaban esperando a la salida del dato con una visión alcista en el euro dólar y como finalmente la desviación ha sido no tan negativa, pues han aprovechado para entrar en el mercado con un largo. Fijaros cómo esto suele suceder mucho en las noticias y los niveles importantes suelen ser testeados, por eso es tan difícil hacer trading justo en las noticias, ¿vale? Fijaros cómo este nivel, que es el máximo que se ha creado en Londres, ha sido testeado, ¿vale? E incluso muchos se habrán puesto largos en la rotura de este breakout, de este nivel, del 138.45 y al final, pues de momento no ha sido más que un fake out, es decir, un intento de rotura para hacer nuevos máximos, pero que en principio no está funcionando. Cuidado con esas roturas que aparentemente pueden ser tan mmm, claras. Justo muchos de vosotros cuando habéis visto en directo la salida del dato, que al principio ha sido bajista y luego no ha hecho más que subir y subir y subir, 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 rompiendo la resistencia anterior, habéis comentado, esto se va al 1.39, ¿vale? Es lo más normal cuando lo estás viendo en directo. Pensar que cuando un movimiento alcista en las noticias está rompiendo niveles, con fuerza y con momentum lo va a seguir haciendo, ¿vale? Pero más veces que no, suele ser al final lo que se denomina en inglés un fake out, es decir, una falsa rotura de ese nivel de resistencia que al final no nos deja en un principio hacer nuevos máximos en la serie. Por eso hacer trading en noticias suele tener bastante truquito, ¿vale? Belén dice, acabo de perder 3 operaciones en demo, pensé que por las noticias negativas que el euro dólar sería bajista. ¿Debo abstenerme de entrar en días como hoy que hay varias noticias o esto es lo habitual? Belén, los días con noticias siempre son más complicados, ¿vale? Y efectivamente, este escenario bajista que tú has visto en la salida del dato, ¿vale? Eh, pero además me estás diciendo aquí, pensé por las noticias negativas que el euro dólar sería bajista. Vale, vale, vale. Supongo que has intentado hacer 3 operaciones cortos justo después de la salida de las noticias y no siempre, ¿vale? Es decir, la reacción del spike, que ha sido justo en los primeros milisegundos, normalmente en un 95% de las ocasiones está en dirección del fundamental, como así ha sido. Pero la reacción post-spike puede ser siempre o a favor o en contra o luego incluso, pues como estamos viendo aquí, tipo Noria. ¿eh? Tipo Noria significa que en un momento dado tanto es alcista como bajista y que muchas veces vuelve hasta el precio medio. ¿Cuál es el precio medio? El precio de salida. El precio de salida es el que tuvo la barra justo a I30. ¿Vale? Normalmente, cuando en un movimiento bajista por el lado del fundamental, como así ha sido, vuelve y supera el precio de salida, que esto lo vamos a ver también, quizás, depende cómo salga el dato, dentro de 5 minutos, 4 minutos y medio, con el dato de UK, y, insisto de nuevo, rompe el precio de salida, normalmente el bias bajista del par se elimina, como así ha sido por lo menos hasta ahora, ¿vale? Es decir, sale el dato y si se recupera por encima del precio de salida, ya el bias potencialmente bajista que podía tener el par se termina, ¿vale? Ahora, por ejemplo, estamos viendo una reacción un poco atípica, esto es muy Noria, ¿eh? Va para abajo, luego sube incluso rompiendo niveles de resistencia, hace un fake out, vuelve a caer por encima del precio de salida, esto es un caos. Yo aquí no recomiendo a nadie estar dentro hasta que esto se aclare, ¿vale? Hasta que se rompa con facilidad y nos diga que va bien el 38.50 o el mínimo que hemos tenido post-IFO, ¿vale? Que sería el 38.20 más o menos. Un poco caótico hoy la salida del dato IFO, bastante caótico, ¿vale? Vamos a verlos en gráfico de 5 minutos, como pues está intentando testear por 2 veces el 38.50 sin éxito. Nos ha dejado además 2 formaciones de candlestick bastante claras de envolvente bajista la segunda vez y de Arami la primera vez.
y en principio pues nos está diciendo que ese 38,50 pues no está teniendo muchas barreras hoy de ser superado. Ya veremos qué pasa por la parte inferior del mercado. Bien, bueno, es significativa la reacción que tuvimos ayer, aunque bueno, luego hablamos de ello, porque vámonos directos a la libra esterlina dólar, que fijaros qué caos de price action, qué caos en estas 2 horas de cotización, 2 horas y media antes de la salida del dato. Bien, vamos a poner ahí. Voy a poner la línea una barra por delante para poder ver bien la acción del precio. ¿Vale? Por un lado tenemos de una forma muy clara el soporte que hemos tenido en la ventana europea. Y por otro lado, testeado 2 veces también la resistencia. Esto en cuanto a gráficos de 1, vámonos a 5 para ver mejor el alcance. Vemos como el máximo que hemos tenido en la ventana es prácticamente la resistencia asiática. ¿Vale? Por tanto, un nivel también a vigilar. Otro nivel. Si siguiera en un escenario alcista, son los máximos que tuvimos ayer. El mismo spike que tuvimos con el euro dólar, aunque vemos que se ha retraído más en la libra esterlina dólar. Y por supuesto, el mínimo también de antes de ayer, ¿vale? Por tanto, estos son los niveles más importantes para vigilar. Vamos a gráficos de un minuto para poderlos ver de nuevo y vamos a intentar poner a la vez para que lo podamos ver bien tanto los gráficos como la salida de las noticias. Bien, tenemos inflación, se espera un 1,7. ¿Vale? Además también tenemos más datos a la misma hora, lo cual nos podría dar cierta confusión. Vamos a filtrarlo aquí. Ahí. Bueno, estamos solo a 30 segundos de la salida del dato. A la izquierda vamos a ver la acción del precio. Estamos en gráficos de un minuto, libra dólar. Y a la derecha estamos viendo el calendario macro. Podéis utilizar también el de markets.com. ¿Vale? En este caso yo he elegido ahora el de Forex Factory. El de markets.com lo tenéis en español además. Y vamos a ver cuál es la salida del dato. El principal de todos estos es el dato de inflación. ¿Vale? Bien. Ya ha salido el dato. De momento estamos viendo una reacción alcista en el par, acercándose al 1,65, rompiendo el 1,65. La inflación ha salido igual, sin desviación, 1,7. Ahí está aguantando en el 1,65. ¿Vale? Vamos a pasarlo ya a gráficos de 5 para ver los niveles que está rompiendo y fijaros cómo se está chocando justo ahora con la resistencia asiática. ¿Vale? Vamos a poner los gráficos de 1 de nuevo. Hemos tenido cerca de 15 pips de rotura en el primer spike, lo cual no es mucho, ¿vale? Un muy buen pullback, por lo menos al 50% desde el precio de salida hasta este máximo que nos ha creado ahora, ¿vale? Es decir, hacia niveles del 1,6492 nos podría dar un buen punto de entrada. Ahora mismo estamos en zonas de sobrecompra, el precio sigue rompiendo con fuerza, pero ahora mismo no es bueno entrar porque estamos en sobrecompra, ¿vale? Estamos a 25 pips, que tampoco es mucho, desde el mínimo, en concreto desde el precio de salida, 19 pips, lo cual tampoco es mucho, ¿vale? Esto queda un poco amplificado por la escala que estamos teniendo aquí. Si la reducimos un poco, vemos que tampoco es para tanto. No obstante, reacción alcista en un momento en el cual, bueno, pues los datos han salido mixtos. El dato de inflación ha salido
igual. Dentro del dato de inflación tenemos también otro que es el de producción industrial, que es el PPI, que ha salido algo peor de lo esperado. Y también tenemos datos de hipotecas, los cuales pues han salido peor de lo esperado. Por lo tanto, en principio, podríamos definir la salida. Bueno, el RPI sí que es con cierta tendencia un poco más alcista, porque ha salido 2,7 en vez del 2,6, ¿vale? Que son el cambio de el precio en bienes y servicios comprados por el canal retail, por los consumidores, ¿vale? Por tanto, es el único que ha tenido un escenario alcista. El resto de los datos han sido igual o mantener o incluso inferiores, ¿vale? Con lo cual, además, el precio estrella, que es inflación, ha salido igual. En principio no tiene mucha reacción, no debería tener excesiva reacción alcista el par, aunque la está teniendo. Por lo tanto, igual que hoy en el IFO, son movimientos un poco extraños, ¿vale? Movimientos extraños y que estamos viendo en ambos datos cierta debilidad del dólar estadounidense. Es decir, es como cierta apuesta a que el movimiento de la semana pasada fue desproporcionado. ¿Vale? Estamos viendo en la reacción de las noticias, que aunque están siendo más negativas o neutrales que positivas, aún así los pares están reaccionando en los minutos siguientes al lanzamiento de la noticia con un escenario dólar negativo, ¿vale? Bien, vamos a verlo de nuevo en gráficos de 5. Estamos viendo cómo se está rompiendo la asiática y en principio está intentando ir a máximos. Bueno, todavía le queda un trozo, por supuesto, pero bueno, tiene ya, si hay un buen cierre después de los niveles del cierre de la asiática, tendría ya el terreno más despejado a esos 30 pips que quedan hacia el máximo de ayer. Esto es lo que estamos viendo en cuanto a la libra dólar. El euro dólar, en principio, ahora está rompiendo niveles del soporte asiático, pero todavía no del mínimo que se produjo después del swing, del spike de las noticias. Recuerda que este spike inicial fue bajista porque tuvimos un dato IFO peor de lo esperado, aunque luego el precio se recuperó para hacer un fake out y volver a caer. Bien, mientras vemos cómo se desenvuelven ambas gráficas del euro dólar y la libra esterlina dólar, que son las más interesantes que podemos ver ahora en estos momentos en vivo en la salida de las noticias, lo que es muy significativo es este movimiento que tuvimos ayer. Es muy, 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 muy significativo. ¿Por qué es muy significativo este movimiento que tuvimos ayer? A ver, en el chat. Belén dice, las había abierto antes de las noticias. Nunca debes de abrir posiciones antes de las noticias, porque además entonces estabas como adivinando de que el dato iba a salir euro negativo. Tú me has dicho en el chat que veías las noticias negativas. ¿Dónde? Te lo has imaginado. No has podido saber con certeza que el dato iba a ser euro negativo antes de las noticias. Por lo tanto, nunca hagáis apuestas, por favor, antes de la salida de las noticias. ¿Vale? En la sesión europea es fácil relativamente de hacerlo, quitando hoy que teníamos un par de datos, ¿vale? En la sesión europea es relativamente fácil hacer un trading técnico esquivando las noticias. Sí que es algo más complicado en la sesión americana porque normalmente casi todos los días tenemos noticias con alta volatilidad en el dólar estadounidense. Pero en la sesión europea no hay excusas, ¿vale? Eso es lo que estoy preguntando en el chat para ver si me respondéis. Efectivamente, Juan Carlos se dio con Londres recién cerrado. Root Booker, pero hay estrategias de retroceso y demás después de las noticias, ¿no? Eso es lo que estaba yo explicando, ¿vale? Que en un momento dado, aunque no hay una estrategia en concreto que puedas decir que siempre puedes utilizar para el news trading, ¿vale? Sí que cuando tenemos... wow, bueno, de hoy está siendo hiper complicado, ¿eh?
fíjate que precisamente te iba a decir que cuando tienes un dato que sale muy bien en el fundamental, lo cual no es hoy, porque hemos visto que en la libra esterlina dólar teníamos datos muy mixtos, ¿vale? Cuando el precio llega, muchas veces solo se queda en la zona del 38,2 en el pullback, pero esta vez ha llegado al 50, ¿vale? Incluso al 61. Cuando llega a estas zonas comprendidas entre idealmente 50 y 61, es una muy buena ocasión para entrar. Al 61 no suele llegar casi nunca, ¿eh? Pero bueno, al 50 sí. Es una muy buena ocasión para ponerse de nuevo largos en dirección del fundamental, ¿vale? Pero en días en los cuales tenemos una alineación fundamental mucho más clara, no como la que hemos tenido hoy, ¿vale? Aún así, esto no funciona siempre, por supuesto, y luego el stop loss, no hace falta que lo pongáis debajo del swing más significativo, el stop loss con que lo pongáis en el precio de salida, para tener una mejor relación riesgo-beneficio, es suficiente. Normalmente cuando rompe el precio de salida, como lo ha hecho ahora, el bias alcista queda ya roto, ¿vale? Porque si el precio ha sido capaz de incluso llegar al precio de salida y superarlo, no nos da ese bias inicial del dato, ¿vale? De la dirección del fundamental inicial. Bien, euro dólar está rompiendo soporte, lo cual ya es bastante significativo. Digamos que esta reacción post noticias ha estado apoyada seguro por manos grandes, ¿vale? Que en un momento dado han hecho una apuesta de intentar tener un movimiento alcista en el euro y no a favor de un dólar fuerte, pero se han topado con la resistencia que ya ha sido así, además, durante toda la ventana y en Londres, más o menos en los mismos niveles, y el precio cayendo, ¿vale? Vale. Lo interesante aquí de esto es que si sigue cayendo el euro dólar, tenemos aquí una pared vertical bastante establecida. Sí que es cierto que tenemos aquí el doble cero, 1,38, que puede ser una zona de caída, perdón, de parada intermedia, pero el potencial de caída es bastante grande. Tenemos una pared muy vertical a nuestra izquierda. Cuando tenemos estas paredes verticales, a mí lo que me gusta es hacerle un FIBO, desde el mínimo al máximo, para ver cuáles son las zonas de caída donde el precio puede ir parando, ¿vale? Y en concreto vemos que el mayor obstáculo lo va a tener en 1,38. ¿Por qué? Pues porque se juntan dos niveles muy importantes que son el doble cero y el 61,8 desde el mínimo que tuvo ayer en la asiática, prácticamente antes de la apertura europea, hasta el máximo que tuvo en el cierre de la asiática, en plena sesión americana, ¿vale? Por tanto, este es un nivel muy importante, el 1,38. Si lo rompe, la verdad es que, aunque tenemos ciertas resistencias aquí todas anidadas, en la zona del 37,70, podría formarnos una especie como de U. Para ver la U tenemos que irnos a gráficos más grandes, gráficos de 60 minutos, en el cual podríamos ver una U ¿eh? de, en comparación con la reacción del precio que tuvimos ayer, ¿vale? Sí que es cierto que aunque podamos decir que la reacción del miércoles y jueves de la semana pasada quizás fuera un poco desmedida, eh, también podemos definir, que por eso estaba haciendo la pregunta, que la reacción de ayer fue más o menos también desmedida. Aparentemente la reacción que tuvimos ayer parece de un día en el cual no hay sesión en los Estados Unidos, que hubiera sido un día festivo en los Estados Unidos y que por tanto hubiera habido un exceso de reacción técnica, pero no fue así. Ayer no fue un día festivo en los Estados Unidos, ¿vale? A ver, hay algunos analistas que echan la culpa a este movimiento alcista a un dato que ni siquiera sale en los calendarios, que es el Manufacturing PMI de Market Economics, ¿vale? Que salió peor de lo esperado. Mira, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Siempre, una vez que ha habido una reacción, siempre va a haber alguien que dice, esto ha sido por esto o por lo otro, ¿vale? Y buscan la más mínima excusa para ponerlo. De hecho, ni Ashraf Lady ni Boris, bueno, a través de Cathy Lyon, dan validez a ese movimiento que tuvimos ayer tan fuerte
y no solamente en el euro dólar, sino vemos también que fue en la libra dólar. Ahora estamos en gráficos de un minuto. Fijaros que estamos justo en gráficas de un minuto de la libra dólar. Hoy estamos teniendo un montón de acción del precio, ¿vale? En el mínimo provocado justo antes del lanzamiento de las noticias, que además es un nivel muy parecido al que hemos tenido durante este mínimo también de la ventana europea. Vámonos a gráficos de H1 en la libra esterlina dólar para enseñaros que este movimiento que tuvimos ayer contrario al movimiento de la semana pasada y en este caso de debilidad del dólar estadounidense ha sido no solamente en el euro dólar, sino también en la libra dólar y en el resto de los pares contra el dólar canadiense, ¿vale? Y este movimiento, por lo tanto, nos da una claridad de visión de que el euro sigue estando fuerte y de lo siguiente, que es lo que yo llevo diciendo desde hace ya varios meses. Cada vez que tenemos noticias malas para el euro, como puede ser en este caso la revalorización del dólar estadounidense a través del miércoles y jueves cuando tuvimos la reunión de la Fed, bien, vale, lo encaja más o menos bien. Y cada vez que, fijaros que el movimiento en 2 días no superó los 160 pips, eso no es nada. 160 pips se puede mover el precio en el euro dólar en un solo día, en unas noticias bien establecidas. Por lo tanto, un double leg que tuvimos aquí en 2 días de 160 no es mucho, es decir, el euro dólar encajó bien la noticia. Y sin embargo, en ausencia de noticias y en pleno cierre de la sesión europea, recordad que siempre os he dicho muchas veces que en la sesión europea, en el cierre de la sesión europea, a eso de las 6 Madrid 5 GMT, recordad que este fin de semana que viene tendremos cambios de divisa, iba a decir, cambio de hora, ¿vale? Con lo cual ya las 6 horas de diferencia entre Madrid y Nueva York volverán a lo habitual, ¿vale? Ahora tenemos una hora menos, 5, 4 desde Londres, ¿vale? Bien, bueno, volviendo al mismo tema, encajamos bien las reacciones en ausencia de noticias, vemos como el euro dólar se revaloriza más que sus contrapartidas. Hemos visto que la reacción no ha sido igual en la libra esterlina dólar, ¿vale? La libra esterlina dólar fue subida y luego caída. Uy. Y sin embargo, en el euro dólar vemos cómo se ha mantenido, por lo menos hasta antes el dato de IFO, por encima del 38%, ahora ya no, ahora ya solo del 61%, de esa salida de las noticias, ¿vale? Bien, vale. Bueno, hay un montón de comentarios vuestros sobre la explicación que os he pedido de ayer. ¿Por qué no fue news? Claudio, experimentándolo a través del Bollinger Bands en 60 minutos, gracias. De todas maneras, la reacción os estaba pidiendo más sobre el lado del fundamental más que por técnicos. Por técnicos también, pues, efectivamente, podemos decir pues por un montón de cosas. En este caso, Claudio está analizando los Bollinger Bands. En otro caso, podríamos decir que, bueno, en un momento dado, pues el precio no pudo romper los soportes de la second leg y nos formó una especie aquí de un 2-3, ¿vale? Pero ahora estaba pidiendo más una reacción de por qué a través de fundamentales y no técnicos. Euro fuerte ayer, no había noticias, dice Oscar. Está de locos. Jesús Carnes dice, con el festival que estamos viendo, ves tú y explica a alguien que en Forex puede ser una buena manera de ganarse la vida. Bueno, estos son días como hoy son muy difíciles de hacer trading, pero es que tampoco os estoy pidiendo que hagáis trading después de las noticias, ¿vale? Lo que pasa es que ahora lo estamos un poco viendo como cultura general, por decirlo de alguna manera, porque es muy importante que entendáis estas reacciones, por si luego no podéis seguir los webinars y de repente empezáis a ver qué es lo que está sucediendo. Si lo habéis visto ya en directo conmigo en alguna ocasión, pues vais a tener más criterios para poder ver por qué se mueven los pares de forma contraria a como han salido las noticias o con un spike que no sale en dirección del fundamental, etcétera, etcétera, ¿vale? Barrera de stops, dice Juan Ramón.
Bien, Iván también comentando sobre la finalización de la sesión europea. Recordaros que os he comentado muchas veces que el final de la sesión europea también puede marcar un giro. No, desde luego, nunca como el que sucedió ayer, ¿vale? Pero daos cuenta que en ese momento cierran las posiciones. En un momento dado podríamos decir, a ver, suele ser más a nivel intradiario que en swing, ¿vale? Pero muchas veces a las 5 GMT, que son 6 Madrid, al haber el cierre de la sesión europea, los bancos que han estado con posiciones cortas, vamos a suponer, por ejemplo, ¿vale? Desde la Citi, todos con posiciones cortas desde la salida del dato de la Fed, mantenida al día siguiente, etcétera, etcétera, deciden cerrar en un momento dado y eso provoca que el cierre de posiciones cortas sea como una compra, ¿vale? La reacción de ayer es un poco más complicada porque eso suele ser más intradiario, ¿vale? Y aquí ya llevábamos 3 días de acumulación de posiciones, ¿vale? Pero es también una de las razones por las cuales ayer pudimos ver esa toma de beneficios a la vez desde el miércoles, ¿vale? Buenos días, David. ¿Qué opinas del order flow y el market profile? A mí me gusta más el market delta que el market profile. Y desde luego, pues es una forma también de ver el precio de una forma diferente y que la verdad se está también muy bien, ¿vale? Luis Alejandro, ¿qué pasó con la libra esterlina? Usted dijo que estaba muy fuerte, hizo hacia Reino Unido y ya se ve que la divisa más débil y casi por todo el mes. Sí, bueno, efectivamente, a ver, vamos a verlo en la libra dólar. Como eso lo estuvimos viendo en el webinar de la semana pasada, vamos a verlo mejor. Voy a cambiar los espacios temporales aquí, que este es el espacio de trabajo de intradía, un minuto. La libra dólar defendiéndose de nuevo en la zona de soporte. Euro dólar, sin embargo, no. ¿Vale? Estamos viendo que ha roto el mínimo después del IFO. La verdad es que estamos teniendo una volatilidad amplia, lo cual es bueno, pero muy difícil de operar, ¿vale? Muy, muy difícil. 38 pips de caída, lo cual está muy bien. Es una muy buena volatilidad para una salida de datos como la del IFO, pero con mucha volatilidad y bastante difícil de operar. Vámonos a espacios temporales en la libra dólar. Bueno, vamos a diarios y vamos en concreto a la libra dólar, que es lo que estáis preguntando, ¿vale? Y vamos a ver cómo esta aceleración en los nuevos máximos que tuvimos a principios de febrero y que fue debido a ese comunicado en el cual veíamos en el Inflation Report que había expectativas de subidas de tipos de interés con la libra esterlina dólar, ¿vale? El jueves mismo comenté que estos nuevos máximos que estábamos teniendo, bueno, desde el verano, ¿vale? Desde el verano estábamos teniendo una relación, perdón, una tendencia alcista con máximos crecientes y mínimos crecientes, ¿vale? Muy bien establecida, además. Los nuevos máximos que hemos tenido en la libra dólar. Un segundito. Vamos a verlo con MACD para ver las divergencias. Y voy a poner el MACD New. O el MACD True, perdón. Vale, recordad que todos los que queráis sustituir el MACD que viene en MetaTrader, que a mí no me gusta nada, por el MACD que utilizan el resto de las plataformas de trading del mundo, que es este que está dibujado de aquí, ¿vale? Lo podéis hacer si os vais a... Lo podéis ver en YouTube. Recordad que si algunos de vosotros no puede ver alguno de los webinars en directo, luego lo puede ver en diferido, o bien en YouTube o a través de nuestro blog, ¿vale? Os vais aquí a la sección de blog y os vais a la zona de seguimiento de mercado. Y los webinars de formación los podéis ver aquí en la sección de formación vídeos, ¿vale? Y en concreto, este que os voy a decir de mi plataforma, la sección de mi plataforma, MetaTrader, cómo convertirla en una plataforma profesional, ¿vale? Os paso el enlace en el chat para que le podáis echar un vistazo. Y está también la descarga aquí en Dropbox de varios de los indicadores que yo estoy utilizando en la plataforma MetaTrader. En concreto, uno de ellos es este MACD True, ¿vale?
Bien, volviendo de nuevo a el gráfico, estamos viendo que los últimos máximos que hemos tenido en esta tendencia diaria se han producido con divergencia, pero cuidado, con divergencia no desde la misma onda, sino desde ondas anteriores, ¿vale? Ahí. Por lo tanto, también hubo divergencias, cuidado, y aún así el precio no se dio la vuelta en noviembre, ¿vale? En noviembre tuvimos divergencias, el precio no se dio la vuelta. Ahora, en febrero, este nuevo máximo sí que ha venido acompañado de divergencias de nuevo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y aquí sí que es más importante. Aunque yo sigo teniendo un escenario alcista del euro dólar todavía, en la libra esterlina dólar quizás tengamos que cambiar vías. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido la semana pasada que ya no le da un aire tan importante a ese inflation report que tuvimos este mes de marzo, no de febrero en Inglaterra? A ver, en el chat. Bien, ¿vale? Efectivamente, como estáis diciendo muchos de vosotros, vaya nivel que estamos teniendo ya en la sala. Vamos a dar un aplauso a todos estos que están contestando ya, y además en contestaciones difíciles. Os puedo decir que la media de la gente que hace trading en Forex a esta pregunta que acabo de hacer no tiene ni puñetera idea, ¿vale? Así que un aplauso a todos vosotros. Bien, hasta ahora, el único país dentro del G7, porque claro, si vamos a países en desarrollo, muchos están con el rollo de subida de tipos de interés, pero dentro del G7, ¿vale? Y fijaos que he utilizado la palabra G7 y no G8, ¿por qué? ¿Vale? Bueno, pues es otro tema para hablar hoy, ¿eh? Y las reuniones del G8 están siendo sin Rusia, ¿vale? Por lo tanto, G7, ¿vale? Recuerda que empezamos ayer lunes con la reunión del G7. Vale, hasta ahora dentro del G8, G7, el único país que estaba con expectativas de subida de tipos de interés era Inglaterra, con ese Inflation Report, en el cual comentaba que en el segundo semestre del 2015 quizás podríamos ver subidas de tipos, lo cual le da un carácter muy alcista, por esos nuevos máximos, frente al dólar estadounidense. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos la reunión de la semana pasada de la Fed, del Comité Abierto, Janet Yellen, y nos dice que quizás también en junio, es decir, más o menos por la misma época, vamos a tener también subidas, junio 2015, de tipos de interés, lo cual ya da una guerra, un balance neutral en cuanto a guerra por subida de tipos de interés en la libra esterlina dólar. ¿Vale? Y a partir de ahí son el resto de los datos fundamentales, es decir, los datos macro, los que pueden posicionarnos una libra esterlina dólar alcista o no. Lo que sí que está claro es que ahora la LT de directriz principal alcista está siendo rota, pero eso no dice nada hasta que no se supere este swing de aquí. Fijaros que en el transcurso de todo este rally del verano también tuvimos la LT de directriz principal rota en alguna ocasión. ¿Vale? Y no pasa nada si luego volvemos a tener nuevos máximos. Si volvemos a tener nuevos máximos, tenemos que volver a redibujar la LT. ¿Vale? Por tanto, aquí si tuviéramos de nuevo nuevos máximos por encima del 1,68, pues tendríamos que volver a redibujar la LT con este swing que nos pueda producir aquí. Por el contrario, si no es así y se rompe también este swing, pues esto empieza a darle un aire más bajista. Además, es importante también que en gráficos diarios, semanales y mensuales, pues hagáis un poquito caso de la media de 200, ¿vale? La media de 200, si es tocada, que podemos ver que podría ser tocada más o menos a la misma altura o nivel que la rotura de este swing, ya le daría un carácter también bajista en gráficos diarios a la libra esterlina dólar, ¿vale? En gráficos semanales seguiríamos dentro de este rango en el cual estamos metidos pues desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 4 años, ¿vale? Bien, vaya audiencia que tengo en la sala, qué nivel que tiene ya, qué nivel. Dentro de poco os voy a dejar
Qué buen entrenador que tenemos, dice Adrián. Cualquier día ya de estos os dejo a cualquiera de vosotros, que hagáis el webinar vosotros, No, ya dentro de poco ni me vais a necesitar. Muy bien, pues un abrazo a todos. Voy a ir finalizando el webinar. Gracias a las más de 130 personas que habéis asistido hoy. Y recordaros que seguimos con webinars con normalidad. Esta tarde también tenemos y nos vemos a lo largo de la semana, ¿vale? Un abrazo a todos. Hasta ahora.